¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Abascal y para mí es hoy un privilegio enorme el poder acompañarlos. Hoy, como cada semana, para descubrir juntos uno de los universos más apasionantes que existen en el mundo, yo podría llamar de la gastronomía y de la buena vida. El mundo del vino es un mundo al que hay que descubrir, al que hay que entrar con muchísima pasión, con mucho cariño, pero también con muchísima conciencia de la importancia que tiene para nosotros la convivencia, que ayuda siempre a construir un diálogo ameno y agradable en compañía de familia y amigos, y siempre con un personaje central que nos va a ayudar a que la plática fluya con mayor claridad: el vino. Es por eso que este programa no pretende únicamente hablar de etiquetas, de precios, de marcas, de los vinos más excéntricos, sino lo que pretendemos básicamente es hablar de la historia, de la cultura, de gastronomía, de tradiciones y, ¿por qué no?, de personas. Personas que incluso en el desarrollo de algunos de nuestros programas tendremos invitados para que sean ellos los que, con su conocimiento, puedan compartir con nosotros la experiencia que les ha representado introducirse en el mundo del vino y lo que representa para ellos una etiqueta o algún tipo de uva en específico que siempre nos lleva a conocer y a reconocer regiones del país, pero también del mundo. Detrás de cada botella, para mí, existe siempre una familia, existe siempre un enólogo, un agricultor o alguna persona en específico que interactúa con el desarrollo del vino. Existen generaciones dedicadas a crear con este producto de la vid, ¿no? Productos verdaderamente extraordinarios. Productos extraordinarios que al momento en que nosotros los consumimos y los compartimos con la gente, nos llevan a generar diálogos interminables. El vino para mí no es solamente una bebida, siempre lo he dicho, creo que el vino habla por sí mismo, el vino nos cuenta su historia, porque todos los vinos provienen de regiones distintas, todos los vinos tienen una historia distinta. La tierra en la que nacen, la cosecha en la que se ven creados y demás son los que nos han llevado a entender la historia del vino y lo que nos quiere decir esa bebida espirituosa. Es probablemente quizá el vino uno de los productos agrícolas más complejos que se han elaborado en el mundo y en donde intercede mucho de la participación de la sociedad. El vino ha acompañado a la humanidad desde hace más de 8,000 años, puesto que siempre ha estado presente en mesas de emperadores, en mesas de grandes promotores de la cultura, las religiones, las celebraciones, guerras, matrimonios. Todos los más grandes acontecimientos de la historia han tenido siempre como un invitado especial a su mesa al vino. Hoy, en este primer programa, porque hablar del vino es hablar de un universo muy amplio, pero yo quisiera que hoy pudiéramos retomar la importancia del lugar que México ocupa dentro del panorama vitivinícola mundial. Yo los invito a que se preparen, porque hoy comenzaremos este interesante viaje, donde nuestro primer destino será uno de los estados más sorprendentes de nuestro país, Querétaro, ¿no? Entonces, los invito a abrirse una botella de vino, los invito a participar y a escuchar de este podcast respecto a lo que tenemos que decir, y nos dará mucho gusto que se sientan parte de una familia que lo único que quiere transmitirles a ustedes es el amor al vino. Empezamos. Detrás de cada gran historia, siempre hay una copa que compartir. Pasión, tierra, tradición y amor a vino. Un espacio para los amantes del vino y el buen decir. Con Carlos Abascal Sherwell. Bienvenidos. Muchos mexicanos creen que el vino es realmente una bebida meramente europea o exclusivamente europea. Nada más alejado de la realidad. México hoy posee una de la cultura vitivinícola más antigua de todo el continente americano. Cabe destacar que Casa Madero, vitivinícola coahuilense, es la primera vitivinícola establecida en América por los españoles cuando llegaron al Nuevo Mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, México
ha fabricado, producido vino mucho antes que Estados Unidos, mucho antes que Argentina, mucho antes que Chile. Y todo porque fueron justamente, como lo mencioné hace un momento, los españoles quienes trajeron las primeras vides durante el siglo XVI. Curiosamente, fue la Nueva España la primera región donde comenzaron a producirse los vinos que empezaron a comercializarse en esta región. Incluso a modo de anécdota les puedo comentar que el rey Felipe II llegó a prohibir justamente en la Nueva España que se plantaran más viñedos porque estos vinos eran de tan buena calidad que competían directamente con los vinos españoles. Y esto para él era una cuestión que no podía permitirse. Entonces imaginen ustedes la calidad de vino que ya existía en nuestras tierras. Nuestro país produce alrededor hoy más de 40 millones de litros de vino al año y existen muchas bodegas en donde se produce vino y casi todas estas están repartidas justamente en 15 estados de la República. Para retomar los más importantes como Valle de Guadalupe, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Sonora. Pero hoy toca el turno a Querétaro. Nos vamos a detener en Querétaro porque es probablemente esta la región, yo la llamaría más elegante que puede tener el vino mexicano. Mientras estados como Baja California producen tintos de gran sabor, tintos potentes, gracias al clima donde se encuentran sus vides, Querétaro encuentra un excelente terreno y nicho para la creación de vinos espumosos. Desde luego que esto no es casualidad, porque Querétaro cuenta con ciertas características científicamente comprobadas que le dan sustento a la explicación de por qué Querétaro tiene una gran producción de vinos espumosos. En primer lugar, podemos mencionar su clima, porque son en estos climas, como el de Querétaro, que se encuentran entre los 1,800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar, una de las regiones vitivinícolas más altas del mundo, que provoca justamente temperaturas distintas entre el día y la tarde, la noche, lo que permite que justamente las uvas conserven de manera precisa y más extraordinaria su acidez. Y es esta acidez la que les va a permitir a los vinos espumosos regalarnos el cuerpo, regalarnos el sabor, regalarnos ese retrogusto maravilloso que al nosotros compartir con la familia y con los amigos nos agrada tanto. Por eso es un vino que se acostumbra en las grandes fiestas. Es un vino que tiene un simbolismo festivo, pero además tiene un simbolismo de lujo. ¿Por qué? Porque son estos vinos elaborados con estas técnicas similares a la región de Champagne en Francia, que le permiten a nuestras uvas queretanas tener esa consistencia espumosa y burbujeante que a todos nos conquista. No podríamos nosotros dejar de lado hablar de una extraordinaria bodega como es Freixenet, porque si vamos a hablar de Querétaro, tenemos que hablar sin lugar a dudas de Freixenet, que es para nosotros la bodega más conocida, desde luego produce millones de botellas y es básicamente la hermana de una bodega española que trajo a México su técnica y fue precisamente o gracias a esta casa de vinos que se impulsa el turismo en el estado de Querétaro con ferias como la del vino y el queso. Son para mí, desde mi perspectiva, unas cavas espectaculares las que se producen ahí, porque son estos vinos que poseen una magnífica relación en términos de precio y calidad, que invitan al turista a compartir un buen momento, a disfrutar con la familia, a disfrutar con amigos, pero sobre todo a llevarse a casa vinos de extraordinaria calidad. No podemos separarnos también de un viñedo como La Redonda, que es visita obligada en el estado de Querétaro, pues para disfrutar un tipo de bebida muy diferente a la que nos ofrecen los vinos espumosos. El viñedo La Redonda produce vinos que le podríamos llamar tranquilos, vinos tintos rosados, claro que tiene espumosos, pero es uno de esos vinos que en términos generales son vinos de
calidad media, que se disfrutan, que maridan bien con muchísimos alimentos, sobre todo carnes, quesos, en fin. También Viñedos La Redonda celebra un importante festival de vino donde promueve sus etiquetas. Puerta del Lobo es otra de nuestras magníficas casas productoras de vino en Querétaro, que es relativamente muy joven. Es una bodega de muy pocos años de vida, pero que ofrece una excelente gastronomía en sus instalaciones, una arquitectura esplendorosa y espectacular, así como vinos que desde luego participan, igual que los de Freixenet y los de La Redonda, en concursos internacionales que han posicionado al estado de Querétaro en el concurso internacional de los vinos más importantes del mundo. Yo quisiera comentar también que es importante para nosotros como mexicanos reconocer que nuestras etiquetas en vino alcanzan lugares de mucha notoriedad en concursos internacionales. Hace un momento lo comentaba yo. Realmente los vinos aquí en México tienen un antepasado y una historia que carga con un gran linaje. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la respuesta única a la primera pregunta que todo comensal desea saber. ¿Cuál es el mejor vino? Desde mi perspectiva, alguien que ha conocido el mundo del vino gracias a mi relación con sommeliers, con enólogos y a mi formación en la Asociación Mexicana de Sommeliers y a lo poco o mucho que yo he probado en mi desarrollo como sommelier, pues les podría decir que el mejor vino es el que a cada quien le gusta. No hay un vino que sea mejor que otro. Pero si vamos a hablar de competencia, la respuesta sería siempre, por lo tanto, muy relativa. Si a mí me señalaran la competencia entre Querétaro y vinos franceses, te diría que depende mucho. Depende, sí, porque si hablamos de historia, sí puede competir, sin lugar a dudas. Pero si nos vamos a aspectos más técnicos, te diría no, porque Francia posee la champán y nosotros no tenemos champán. Sabemos muy bien que el vino espumoso francés se llama champán porque es en esa región donde se elabora el vino espumoso y su denominación de origen, desde luego, le hereda el peso de su nombre. Si hablamos de calidad, por supuesto les voy a decir que sí. Muchos de nuestros vinos en Querétaro, como en muchos otros estados de la República, han obtenido grandes reconocimientos, medallas de oro, concursos internacionales, e incluso hay algunos catadores de vinos en Europa que han quedado gratamente sorprendidos por la calidad de nuestros vinos. No me quiero meter hoy en una discusión que podría ser interesante comparando nuestros vinos queretanos europeos, incluso con Baja California. Porque hablar de Baja California también es hablar de aspectos distintos. Su altura, su tipo de uvas y desde luego las casas vitivinícolas que hay tienen técnicas distintas, porque incluso las barricas donde reposan nuestro maravilloso vino se comportan distinto en temperaturas y alturas diferentes. Pero bueno, siguiendo un poco con nuestro camino y nuestro transitar por el hermoso estado de Querétaro, podríamos decir, ¿qué podemos comer, maridar con un vino espumoso queretano? Y hago referencia al vino espumoso queretano porque ese es el vino insigne del estado. Lo dije desde un principio, gracias a que la Casa Freixenet fue la primera en impulsar el turismo enológico en el estado. Sin lugar a dudas, sus cavas o sus vinos espumosos son los que han destacado por encima de muchos otros. Y dado que es el vino insigne del estado, pues entraremos a la parte del maridaje con este vino. Existe podríamos llamarle un mito, una leyenda urbana, que señalaba que el vino blanco solo debía consumirse con mariscos y los vinos tintos debían consumirse únicamente con carnes. Nada más alejado de la realidad y desde mi perspectiva bastante equivocado ese razonamiento. Tanto los vinos tintos como los vinos blancos, ya sea espumoso cualquiera de los dos,
tienen caracteres distintos, tienen características diferentes y desde luego que su explosión y su sabor en boca, maridado con algún otro alimento, siempre generará sensaciones y sabores diferentes. Ceviches, mariscos, aguachiles, crustáceos, moluscos, sin lugar a dudas, cada uno tiene características de sabor y de potencia distinta que al momento de entrar en contacto con el vino genera desde luego experiencias sensitivas de gran calado, ¿no? Quesos madurados, quesos un poco más ligeros, incluso alimentos fuertes en términos de carga grasa, como las carnitas, las barbacoas, los menudos, en fin, pueden maridar muy bien con este tipo de vinos, porque esta acidez que caracteriza a estas bebidas limpia perfectamente el tracto digestivo y el gusto, lo limpia perfectamente de la grasa, dejando única y exclusivamente ese retrogusto que en muchas ocasiones puede ser aterciopelado o puede ser un poco astringente si acaso, pero que te regresa sensaciones y sabores que te ayudan a viajar a otras latitudes, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas en términos de reflexión de esto que estamos platicando. El vino sabe más al lugar donde nace que a la uva misma, porque ese es el peso que nos deja una botella de vino. Eso resume perfectamente lo que hoy estamos platicando. El vino sabe más a Querétaro que a Baja California. Una botella de Freixenet, una botella de La Redonda, sin lugar a dudas, va a tener siempre ese sabor queretano que nos va a trasladar a sus viñedos y nos va a trasladar a sus festivales del queso, en donde la mayoría de las personas disfrutan de manera muy alegre compartir con la familia y amigos. Cada botella nos va a representar a nosotros, como lo dije desde un principio, porque nos hablan las botellas de vino, nos va a representar un paisaje, una latitud, una historia, una familia. Creo que beber vino no es simple y sencillamente consumir una bebida. Creo que se bebe cultura y hoy quiero compartir con ustedes esa gran experiencia. Siento que este programa y estos programas pueden transmitirles a ustedes mucha cultura a través de una excelente bebida. Entonces, sigamos disfrutando nuestros vinos, sigamos disfrutando nuestra tierra y demos paso a una siguiente cápsula. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales, X, Facebook y YouTube, @amoravino. Y en Instagram, @amor.avino. Danos like y suscríbete para que te mantengas siempre en la sintonía del Amor a Vino. Gracias amigos, estamos de regreso para platicar y seguir comentando la importancia que tiene el vino en nuestras mesas y para nuestras familias. No quisiera dejar de agradecer a todos los que hoy nos acompañan y compartir con ustedes nuevamente por qué nace este proyecto. Cada semana, cada programa tendremos la oportunidad de invitar a una etiqueta distinta de vinos en donde compartiremos y departiremos con todos ustedes justo esas experiencias sensoriales. Intentaremos de la manera más adecuada posible hacerles llegar a ustedes la propuesta de etiqueta que invitaremos a nuestros programas. Por si tienen interés en buscarla y conseguirla, sería increíble que juntos pudiéramos darle esa entrada a nuestro invitado especial. Vamos a hablar un poco de la historia que tiene que ver con nosotros hoy, este invitado que se llama Vino, donde no podemos darle el espacio como una bebida cualquiera. Es una bebida que debemos de entender que tiene un simbolismo y un significado místico, un significado religioso y un significado que empodera, ¿no? Es una bebida que además, como lo mencionamos al inicio de nuestro programa, ha acompañado el desarrollo de la humanidad desde hace prácticamente el inicio de la civilización, ¿no?
ha atravesado por grandes modificaciones, porque queda claro que su evolución ha sido muchísima, desde la primera copa de vino hasta los vinos que ahora se elaboran con mucho cuidado, con muchísima atención y en condiciones demasiado cuidadas. No podemos hablar del vino como simplemente una bebida alcohólica. Hay mucha gente que incluso hace referencia a los licores como vinos. Cuando seguramente les ha pasado que en alguna ocasión, en alguna fiesta dicen, vamos a comprar el vino, refiriéndose al ron, al vodka, al whisky. Quisiera que aquellos amigos que hoy nos escuchan tuvieran mucho cuidado en entender cuál es esta diferencia, porque no es lo mismo el destilado que el vino, y el vino ocupa hoy para nosotros un lugar muy importante en nuestra mesa. Es muy elegante tener una botella de vino en una mesa con la familia, a muy distinto tener un brandy presidente. No vamos a demeritar desde luego ninguna bebida que sea de la preferencia de nuestros radioescuchas, pero sí queremos dejar claro que este programa tiene como objetivo fundamental invitar a las familias mexicanas a consumir más vino y a entender por qué no es simplemente una bebida alcohólica, sino es una bebida mágica, es una bebida con historia, es una bebida que acompaña la gastronomía, que además detrás de ella hay arte, cultura, ciencia y muchas otras cosas que abonan al mejoramiento de la bebida en su acompañamiento con alimentos, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera entrar en materia, como lo hicimos hace un momento. Ya hablamos de las regiones del vino, pero lo que sí quiero es clarificar con ustedes cómo llegamos a este gran proyecto. Este proyecto de Amor a Vino que hoy llega a ti a través de este podcast, pues nace con la convicción más absoluta de que esta nueva cultura del vino, que ha resurgido prácticamente unos 20 años a la fecha, con muchísimo auge, les permita a ustedes conocer el alma de una bebida. Este programa no tiende a buscar expertos, ni tampoco pretendemos dar una clase o una cátedra respecto a lo que es el vino. Pues lo que queremos con este espacio que llegamos a ustedes, queremos conversar. Queremos descubrir con ustedes y aprender con ustedes. Queremos despertarles la curiosidad de cómo el vino se puede convertir en tu mejor aliado. Sabemos que nadie en este mundo nace sabiendo, y es importante comenzar siempre cuando algo nos gusta con dar el primer paso. Aquí vamos a decir más que primer paso, dar nuestras primeras copas. Nuestras primeras copas podrán convertirse en el inicio de una pasión que nos acompañe por el resto de la vida, y que con cada episodio en el que compartamos opiniones e intercambiemos opiniones, recorreremos la región vitivinícola que más les guste, la que más curiosidad les cause. Visitaremos sus parajes, veremos sus paisajes, platicaremos con productores, hablaremos de las variedades de uva que le dan a esta bebida su carácter. Conoceremos las historias detrás de las personas que hicieron estas bebidas, que trabajaron en estos caldos para hacer los maravillosos vinos que vamos a disfrutar. Y desde luego habrá vinos muy malos que nos encontremos en el camino, pero recordemos que todos los vinos siempre están hechos para funciones distintas. Hay vinos desde vinos para cocinar hasta vinos para disfrutar. Comprenderemos que detrás de una etiqueta existe siempre una identidad muy clara, y no solamente un buen dibujo, no solo un buen diseño. La idea con estos programas es viajar al corazón del país para descubrir regiones distintas. Como lo mencionamos hace un momento, México es un país que ha logrado posicionarse entre los más importantes productores de vino, y pues no vamos a nosotros a demeritar lo que en esta tierra se hace y se hace bien. Por lo tanto, amigos, pues bienvenidos a este podcast. Muy bien, pues hoy entonces quiero yo invitarlos, en primer lugar, comentarles cómo nace este proyecto, que no tiene
mayor interés en generar un programa para expertos, tampoco pretende dar clase o generar una cátedra, sino pretendemos hacer un espacio donde podamos platicar, conversar, descubrir, aprender, despertar quizá la curiosidad en algunos de ustedes, porque como siempre lo hemos dicho, nadie nace sabiendo y todos comenzamos alguna vez dando el primer paso. En el caso de nuestro programa será con nuestra primera copa. Y esa primera copa puede convertirse en el inicio de un viaje apasionante que nos acompañe durante el resto de nuestra vida. Porque con este programa pretendemos que en cada episodio recorramos juntos, ustedes, nuestros invitados, nuestra botella de vino. Recorramos cada región del país. Conozcamos sus paisajes, a sus productores, conozcamos las variedades de uva, las historias, las tradiciones y desde luego los grandes vinos. Poder comprender que detrás de una etiqueta existe mucho más que una bebida, porque existe historia, identidad, trabajo, familia, esfuerzos. La realidad es que somos un país con una gran historia. Las bebidas han acompañado el maridaje de nuestra gran gastronomía y no podemos dejar de lado, hoy por hoy, al vino como una de nuestras mayores y emblemáticas respuestas al arte culinario que ha acompañado el desarrollo de la historia de nuestro país. La recomendación de la semana. Yo les quiero recomendar, sobre todo porque hablamos de Querétaro, el Sala Vivé Brut de Casa Fraixinet, México. Este es un espumoso elaborado mediante un método tradicional que representa una de las mejores entradas al extraordinario mundo de vinos queretanos. Si estás empezando a conocer el vino, si te interesa conocer un vino que sea sutil, que sea amable, que sea agradable, que tenga frescura en tu paladar y que incluso te brinde un retrogusto agradable para permitir seguir dialogando con tu familia, sin lugar a dudas esta botella es una de las mejores opciones, porque en razón precio-calidad es una botella de grandes prestaciones. Como lo dijimos en nuestro programa, Querétaro es un líder en la producción de vinos espumosos y este vino sin lugar a dudas te va a permitir conocer ampliamente el sabor de la región. Es un vino que va a tener en su despliegue de nariz aromas de manzana verde, pera fresca, durazno, cítricos, flores blancas, notas de pan tostado que son resultado de su crianza. Yo te invito a que guardes esta información para que en compañía de tus amigos también puedas ubicar y reconocer estos aromas. A la vista es un vino que te va a presentar un color amarillo brillante con ciertos destellos o reflejos dorados, burbuja fina y abundante que además será persistente. Eso te reflejará una señal de cuidadosa elaboración y te va a permitir justamente saborear con mayor detenimiento todos los sabores del vino. Por lo tanto, va a ser una bebida con mucha elegancia, con mucha frescura, una acidez muy equilibrada que va a sostener la textura de esos aromas de manera muy cremosa con lo que los sabores te van a poder regalar. Es un vino que te invita, desde luego, al siguiente sorbo. ¿Con qué puedes maridarlo? Desde luego que con productos del mar, con aguachiles, con chiles en nogada que se acerca a la temporada, con algunos tacos de estilo Baja California y desde luego los quesos frescos de cabra, brie, manchego, camembert. Siempre serán excelentes compañeros para este vino y pues serán estas burbujas las que hagan especial tu consumo de esta bebida. Entonces los invito a disfrutarlo. Yo es un vino al que le doy una calificación de 9 sobre 10. En términos de vista, de nariz les podría dar también un 9 sobre 10, boca le podría dar un 9.4 y su relación precio-calidad insuperable. Yo con esto los quiero invitar nuevamente a que nos sigan, a que estén con nosotros y agradecerles a todos los que hoy nos acompañan. Espero que a partir de hoy, cada vez que abran una botella, no solamente piensen en lo que van a beber, sino piensen en las manos que trabajaron para llegar a esa bebida, en la tierra que le dio origen,
en los años que pasaron descansando esos caldos en una barrica y en todo el conocimiento que existe detrás de una copa. Porque el vino es una conversación entre la naturaleza y el ser humano. Y espero que la próxima semana podamos recorrer otra extraordinaria región de México y seguiremos descubriendo que nuestro país produce vinos capaces de emocionar, sorprender, competir con los mejores del mundo. Levanten hoy su copa, brinden con responsabilidad y recuerden siempre que el mejor vino no es necesariamente el más caro, sino aquel que se comparte con las personas correctas. Soy Carlos Abascal, esto fue Amor a Vino y los espero en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Detrás de cada gran historia, siempre hay una copa que compartir. Pasión, tierra, tradición y amor a vino.